En el día de hoy les quiero presentar a Roberto Flores, CIO de Energy Cloud, quien es nuestro aliado estratégico para los servicios de eficiencia energética que prestamos en ENSA Servicios. ¿Cómo presentarles a Roberto? Pues Roberto es lo que viene a ser un gurú de la eficiencia energética. Roberto tiene más de 10 años desarrollando proyectos en esta área y estoy seguro que les va a poder dar una perspectiva muy clara para lograr que sean mucho más competitivos en sus negocios. Entonces, Roberto, por favor, adelante con tu presentación. No te oímos, tienes el micrófono cerrado. La frase del año, ¿no? Estás en mute. Sí, correcto. Ahí está, perfecto. ¿Me confirmas que puede ver mi pantalla, Ignacio? Sí, la vemos perfectamente. Ok, excelente. Pues les quiero agradecer a todos por el tiempo brindado el día de hoy. Es un gran honor poder presentarles a todos pues, un poquito de la experiencia de lo que hemos logrado a través de los años de cómo implementar proyectos de eficiencia energética. Espero que estas guías les puedan ayudar a enfrentar quizás la problemática que tienen hoy en día con su consumo energético. Entonces empezamos con la premisa de que el kilowatt más económico es el que no requiere ninguna inversión en ningún equipamiento más eficiente o generación con paneles solares. Ese no es el kilowatt del que estamos hablando el día de hoy. El kilowatt hora que estamos hablando es 100% verde y contribuye el 50% de la solución para mitigar los efectos del cambio climático y su implementación es inmediata. Y los resultados se dan de inmediato. Entonces, este kilowatt es simplemente apagar la luz. Entonces, como Energy Cloud, fundamos la consultora en el 2013 con la misión de generar a nuestros clientes mayor rentabilidad económica. Y hoy en día tenemos oficinas en Perú, México, Estados Unidos y Panamá, con proyectos exitosos en varios países, donde generalmente nuestros proyectos abarcan proyectos de implementación de proyectos de monitorización y de automatización, donde generalmente los ahorros están entre 10 y 18%. Y también hacemos consultoría para empresas de servicios de cómo implementar servicios de IoT, como hemos hecho en el pasado con IBM, ENSA Servicios y otras empresas. Entonces, nuestras capacidades son, se basan primordialmente en cuantificar económicamente los resultados del IoT. ¿Me confirman que no se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ok, tengo un mensajito de que no la pueden ver. Ok. Un poquito de temitas técnicos. Finalmente, nos basamos en la automatización de los procesos y la integración de sistemas actuales. Y finalmente, bajo la premisa de que incrementar la rentabilidad es igual a la sustentabilidad. Entonces, nuestra historia de origen en términos de conocimiento de plataformas digitales empieza anteriormente al 2016, pero en 2016 empieza la etapa de incubación donde IBM hace la primera alianza con una startup de su tipo y fuimos nombrados. Disculpen, ¿sí se ve el video? Ok, sí se ve. Ok, en el 2017 pues fuimos acelerados por parte de IBM en el Innovation Hub para poder hacer la solución altamente y escalable. Y finalmente, en el 2018, IBM nos apoyó con más de $100,000 en créditos para el desarrollo de lo que es nuestra plataforma. En términos de nuestras alianzas comerciales en Latinoamérica, ENSA Servicios es sin duda una de las más importantes que tenemos. Adicionalmente, le ofrecemos servicios a Microsoft, Indra, Insight y IBM, por ejemplo. Entonces, nuestro objetivo realmente es filosóficamente muy de acuerdo con lo que cree ENSA Servicios y estamos yendo por crear un mundo más verde. Entonces, algunos ejemplos de clientes finales, hemos trabajado en aeropuertos, hemos trabajado en hoteles remotas, en la isla de Pascua, en el sur de la Patagonia, donde no existe ni el internet o por satélite, malls, mineras, escuelas, restaurantes, un poquito de todo. Y les quiero ahora pues empezar a contar pues el objetivo de por qué estamos aquí. Y pues estamos aquí para dar a conocer a nuestros clientes de consumos altos en Panamá estrategias para poder reducir sus consumos con mínima inversión. Entonces, ¿qué es lo que pensamos lograr juntos en estos siguientes 20 minutos juntos? Pues el entendimiento del problema.
es por qué llegan los consumos diferentes todos los meses. La segunda cosa que vamos a tratar de comunicar es cuáles son las experiencias de ahorro, algunos ejemplos sencillos de que existe ese kilowatt más barato. Y finalmente, cómo comprobar los ahorros. Cualquier programa de gestión requiere la comprobación de que estamos en el camino correcto. Entonces, para atacar la primera problemática, ¿por qué nos llegan los consumos diferentes todos los meses? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ¿qué es lo primero que se considera dentro de la eficiencia energética para las empresas? La eficiencia energética es técnico, difícil de explicar y difícil de comprobar, ya que requiere un skill bastante alto. Mas, sin embargo, la eficiencia es el primer paso para pelear contra el cambio climático, según las Naciones Unidas, pero no solo las Naciones Unidas. Rocky Mountain Institute nos habla que hace a los negocios más ricos, y es que la sustentabilidad va de la mano de la rentabilidad. Si cuidamos los recursos, estamos cuidando, pues, finalmente, recurso económico de la empresa al cuidar la energía. Entonces, por ejemplo, esta es la problemática que el 90% de las empresas, y en Panamá hemos visto pues la misma tendencia. Esto es el equivalente a 24 píxeles, que es igual a la cantidad de información que generalmente tienen las empresas en 2 años de consumo. Un dato estacionario en el tiempo que no nos permite entender dónde es que se nos está yendo las oportunidades y finalmente pues desperdiciando pues, nuestros recursos. Entonces, pasamos con la premisa de que la energía no es un gasto fijo. Está dentro de los 3 costos más importantes para todas las empresas y requiere realmente herramientas avanzadas, realmente mucho más avanzadas que Excel. Y aún con los BMS, que son sistemas de control, tenemos desperdicio dentro de los edificios. Entonces, Schneider nos dice, por ejemplo, que 30% de la energía desperdiciada debido a sistemas de control de BMS ineficientes. Un ejemplo de varios edificios corporativos por parte de IBM. Otra métrica bastante interesante, 9 de cada 10 empresas no cuentan con sistemas de gestión avanzados. Solo el 41% de estas empresas que sí tienen sistemas avanzados indican que cubren sus necesidades y las cosas cambian. Y pues también nuestro comportamiento. Entonces, por ejemplo, en el edificio, que bajo mi consideración es de los edificios mejor manejados dentro de que he visto en el mundo, aún durante lo que fue la emergencia energética que todos estamos viviendo, logramos poder reducir más de 22% del consumo de energía, aún con algunos de los BMS más sofisticados que he visto. Y es basado porque los BMS toman órdenes y los sistemas de gestión impulsan la estrategia. Entonces, ¿por qué si generalmente los sistemas de gestión tradicional pues, no nos dan fruto? Porque vivimos esta montaña rusa. Esta montaña rusa pues, nos habla de que hacemos alguna inversión alguna vez, contratamos unos consultores, vienen, hacemos, las cosas están bajo control, vamos bien, y de repente desaparecen nuestros consumos o la percepción de ello. Y ahí vamos otra vez en esta etapa. Mientras un programa de gestión activa pues, requiere, pues, como todo, pues, una inversión de tiempo y de recursos al inicio, y posteriormente pues, continuar con esta eficiencia. Entonces, aquí les voy a mostrar uno de los gráficos. Yo creo que llevo usándolo más de 4 o 5 años y es porque no he podido conseguir uno mejor para poder explicar de lo que significa los ahorros temporales. Entonces, todo lo que no se mide se tiende a degradar. Entonces, si no hacemos nada, pues el sistema se degrada. Y cuando tomamos auditorías periódicas, por ejemplo, de contratación de una consultoría o revisiones cada 6 meses, logramos identificar ciertas problemáticas, pero no logramos conseguir la causística, que no es que no tenemos un sistema de monitoreo o control. Cuando ya tenemos un sistema de monitoreo activo, es que ya podemos empezar a determinar cuáles son las fluctuaciones normales en el consumo. La eficiencia energética no se trata de reducir confort, no se trata de eliminar calidad, sino se trata de usar el recurso eficientemente para su trabajo. Para eso existe la etapa de la identificación de mejoras operativas, donde no siempre porque se ha hecho algo de una cierta forma, significa que tiene que ser así. Y finalmente, pues es la cultura. Cuando ya está dentro de nuestro ADN el tema del ahorro, como empresa somos mucho más rentables y los sistemas humanos son los que mantienen la eficiencia. Entonces, el comienzo para poder ahorrar es apagar la luz. Realmente ese es el kilowatt-hora más económico. El monitoreo activo es el elemento más importante para ello. Entonces, si hablamos de 24 registros, entonces
Esto es la cantidad de data points que arroja, por ejemplo, un medidor inteligente en únicamente 12 meses. Pues la comparación es aquí nos permite entender la historia de cuál vive cada edificación. Entonces, términos de rentabilidad, ¿de dónde viene la rentabilidad de la eficiencia energética? Pues mitiga la volatilidad, finalmente, de como empresa, de que no tenga sorpresas ante presupuesto. Una reducción en mi costo, cualquier reducción de energía es equivalente a utilidad, ya que es considerado un costo fijo. Motivación organizacional, súper importante en un plan de gestión de involucrar a las personas. Y finalmente, pues una reducción en el impacto ambiental. Entonces, si pensamos en términos de inversiones, pues la energía renovable, por ejemplo, pues nos da una TIR de 5-8%, últimamente ha ido bajando estos números, más sin embargo son inversiones a más largo plazo. Si pensamos en inversión de capitales en mercados, pues 10-15% que me diera un buen retorno sería bastante bueno. La eficiencia energética generalmente trae retornos arriba del 40%. Entonces, ¿cómo es que tomamos el primer paso? Pues me gustaría pensar que muchos de ustedes están aquí porque buscan tomar este primer paso de eficiencia. Y me imagino que tendrán alguna de esas preguntas, como ¿y dónde está mi ahorro? Y, oye, ¿y qué es esto de la demanda? ¿Por qué se generan picos? ¿Por qué me cuesta tanto dinero? Particularmente soy cliente libre, es algo muy importante que tengo que estar revisando. ¿Cuál es mi perfil de carga? Y si dejé algo encendido. Esas preguntas se responden por medio de una medición. La medición no tiene que ser en tiempo real, más sin embargo es óptima. Pero sí necesitamos tomar un punto de partida de donde empieza nuestro programa de gestión. Adicionalmente, en términos de análisis, tenemos que analizar cuál es lo que nos dice la data para finalmente tomar algunas acciones. Estas acciones finalmente nos permiten tener verificación y control. Entonces, el costo de no hacer nada, es que cada día que no se comienza a gestionar activamente la energía, es el costo real para la velocidad de la toma de las decisiones. Entonces, en los proyectos de eficiencia energética o de energía, generalmente las tomas de decisiones son hechas a los niveles más altos de las empresas. Y generalmente la agilidad con la que nos podemos mover, si un proyecto toma 6 meses nada más de entendimiento, pues tenemos que cuantificar el costo de no hacer nada para que podamos comenzar a dar prisa. Si le decimos a nuestro CFO, estamos perdiendo todos los meses $3,000, $4,000, múltiples de eso, eso ya empieza a tomar sentido para la organización a moverse. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos de gestión que no pueden existir? Es que porque la tecnología no es la única forma o la única cosa que se requiere para que sea exitoso un plan de gestión de energía. Entonces, tiene 5 elementos críticos para que funcione. Lo primero es la estrategia, la visión de la empresa de a dónde vamos a ir. Desarrollo de estrategias alineadas y tenemos que poner un horizonte a dónde vamos a ir. Finalmente, requiere la involucración del equipo de liderazgo por parte de las empresas para poder comunicar y hacer ejecutar las acciones. Finalmente, requerimos de una capa tecnológica. Esta capa tecnológica nos tiene que dar la capacidad de poder tomar mejores decisiones, donde finalmente tenemos que involucrar a las personas. Las personas, al final del día, son quien llevan los sistemas de gestión adelante dentro de una empresa y son fundamentales. Y tenemos que después hacer el tema de entender cuáles son los procesos para una mejora continua. Si no existen si no existe uno de estos elementos, no existe un sistema de gestión eficiente. Entonces, ¿qué componentes debemos de pensar si vamos a involucrar la parte tecnológica de un sistema de gestión? Pues lo primero es que necesitamos que tener la capacidad para monitorear en tiempo real y en diferentes sitios. Tenemos que tener la capacidad para gestionar datos de diferentes dispositivos, diferente periodicidad y finalmente que sea open source. El tema de open source es, me pasó esta semana con Carrier. Carrier tiene un protocolo de comunicación independiente de sus sistemas de aire acondicionado donde el único reemplazo de ese tipo de termostato es un termostato de $700 versus uno comercial sería de mucho menor costo con algunas funcionalidades que en mi consideración son más óptimas. Entonces, ese es el problema de casarse con una marca, con un hardware vendor. Necesitamos que sea open source. Necesitamos que sea fácilmente entendible para diferentes usuarios. Necesitamos que nos alerte y poder procesar
las acciones que se requieren localmente en caso de que haya un tema de pérdida de comunicación por falla de Internet. El Internet falla. Comunicar y incentivar el cambio de los usuarios, deberíamos de poder generar la visibilidad ante todos los usuarios de una forma sencilla. Tenemos que automatizar el control de dispositivos de múltiples marcas, no solo pensar en una marca, tener la capacidad de hablar múltiples idiomas. La capacidad de cuantificar económica, por ejemplo, pues justamente si estamos hablando de gestión de energía, pues necesitamos cuantificar los impactos en la tarifa. No solo existe el kilowatt hora, hay otras variables como potencia, que influyen muchísimo en nuestra infraestructura que necesitamos cuantificar. Y finalmente, necesitamos una herramienta que nos va a permitir hacer programas de mantenimiento predictivo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios adicionales? Si hablamos de, si ya como empresa tengo un target, hago un plan de eficiencia, ahorro dinero, ¿qué más tengo? Lo primero es que tenemos mayor fortaleza ante crisis. Entonces, todos los estudios, las empresas que tienen programas de sustentabilidad son más económicamente rentables y también tienen mejoras tangibles para sus colaboradores, que al sentir los colaboradores que trabajan para empresas que están cuidando los recursos que son exitosas, pues la literatura es clara. Sustentabilidad ayuda a las empresas en todos los sentidos. Entonces, el objetivo de este webinar, la siguiente parte, es poderles contar de algunas experiencias, por ejemplo, de ahorro, de algunas situaciones sencillas de entender. Entonces, toda mi carrera me he basado sobre que el kilowatt hora más barato es el que no se consume. Entonces, por ejemplo, en agencias de banco y en múltiples experiencias a través de la región, la lógica para poder ahorrar estos montos es apagar la luz, es la fase número 1. La fase número 2, automatizar el aire acondicionado. Y la fase número 3 es darle seguimiento. Y los ahorros se pueden mantener en este tipo de edificaciones e infraestructuras. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está este kilowatt hora más económico en una oficina? Si es que estoy operando durante el día y ocurren diferentes cosas. Pues la mayoría del consumo, por ejemplo, de negocios que trabajan como la banca, oficinas primordialmente, es que durante la noche podemos dejar iluminación encendida, podemos dejar aire acondicionados encendidos o en sus set points inadecuados, dejamos nuestras computadoras, dejamos, por ejemplo, los fines de semana encendidos, pues el chiller de agua cuando nadie viene a la oficina, en algunos casos, y finalmente, pues refrigeradores, aire acondicionado y letreros. Así como se pueden obtener pues, fácilmente más de 10%, no solo apagar la luz en la banca, según nuestra experiencia. Por ejemplo, también algo súper fundamental en el manejo de cualquier tema de energía. Los aires acondicionados, por si se ponen en 17 grados, no es que el compresor va a mágicamente pues, ser más poderoso, sino va a trabajar siempre para poder llegar a eso. Entonces, según ASHRAE, se tienen que optimizar los consumos según dónde es que está habiendo actividad. Y aquí les enseño un ejemplo de lo que puede ser 1 grado de diferencia en un set point de aire acondicionado, pues produce un 10% de ahorro en energía. Y es algo que vamos a ver en casi todas las edificaciones. En el caso, por ejemplo, del mercado de QSR, Quick Service Restaurants, nuestra última experiencia en África, pues conseguimos un 23.8% de ahorro, pensando primero en ese kilowatt más económico a través de medidas de eficiencia energética y tecnologías, buscando las eficiencias operativas de automatizar el encendido de equipos para poder pagar mucho menos potencia. Y finalmente, pues la energía renovable, la energía renovable es el final de un buen programa de gestión de energía. Entonces, las oportunidades de ahorro, por ejemplo, en un QSR, letrero luminoso, tema de acondicionar el aire acondicionado, iluminaciones exteriores que se quedan encendidas. En la noche, pues, lo inverso, que se quedan encendidos, que las cámaras de frío dejan de operar o tienen alguna problemática y el monitoreo es importante cuando no estén en funcionamiento. Tema de extractores y entre otros. Entonces, la lógica, como pueden ver, suena muy sencillo porque muchas veces los kilowatt hora más económicos lo son. En el interior de un QSR, pues, hay oportunidades dentro de los baños, en los HVAC, entre otras muchas zonas, pero si lo fuésemos a ver, de que cualquier sistema de gestión pues, empieza por información detallada
de los ejemplos de activos energéticos. Aquí les doy un ejemplo de una franquicia que tiene la cantidad de elementos que consumen dentro de un restaurante. Y debemos de tener conciencia y conocimiento de cada uno de estos elementos dentro del inmueble para poder tener un plan de gestión a largo plazo. Una de las batallas más grandes que encontramos para nuestros clientes es, tienen información de inventarios, de sistemas, cuándo se les hizo el mantenimiento, y es parte de cosas que se les puede dificultar conseguir. Y por medio es algo que se requiere para un sistema de gestión. Y también nunca menospreciar el comportamiento de los usuarios por lo importante de que no todo se puede automatizar. Entonces, un buen comportamiento me puede traer una reducción hasta el 50% de desperdicio de energía, y un mal comportamiento me lo incrementa. Entonces, en vez de usar métricas, les puedo dar un ejemplo. Hay un ejemplo de tiendas por departamento que logró ahorrar más de 20% sin tener que invertir en sistemas adicionales, más que un sistema de gestión. Donde pues, si ven las recomendaciones, apagar el sistema de alumbrado fuera de horario de operación, apagar el sistema de aire acondicionado, desconectar los equipos, apagar las escaleras fuera de operación. Entonces tenemos efectivamente pues, una reducción importante, y eso proviene por medio de que cuando nosotros como humanos nos sentimos que somos monitoreados, cambia nuestro comportamiento. Si pensamos de que algo está bien y dejar las cosas encendidas, si nadie nos llama la atención, nuestro comportamiento va a tender a ser ese. No, sin embargo, sentimos que somos monitoreados, nuestro comportamiento es a la reducción. Entonces aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, del aeropuerto de Lima. El aeropuerto de Lima, a través de estrategias de gestión, además de poder ahorrar un 12% en facturación total, la parte humana es súper importante por ellos. Entonces aquí les doy un ejemplo de qué es lo que pasa cuando un usuario tiene visibilidad. Es un ejemplo de un dashboard que se creó en algún momento para demostrarles cuánto desperdicio tenían por semana en las áreas administrativas. En el momento que el gerente vio que realmente estaban desperdiciando tanta energía, toma la acción inmediata, porque estamos yendo por ese kilowatt hora más económico y se puede producir rápidamente. Para que eso tenga efecto, necesitamos que la data que recolectamos la tenemos que comunicar en la información que requieren nuestros clientes para que puedan tomar las acciones. Los diferentes usuarios piensan en diferentes idiomas. Hay usuarios que piensan en kilowatts, en kilowatt horas, volts, amperes. Nuestros clientes financieros piensan en dinero, pues cuánto dinero me voy a ahorrar. Sustentabilidad piensan en CO2, puertos piensan en contenedores, y en toda una infinidad de KPIs que tenemos que involucrar para que la organización sienta que el sistema de gestión es parte de ellos. Y también tenemos que reconocer que no siempre porque se hizo algo de una forma significa que sea la mejor forma para hacerlo. Yo aquí les doy un ejemplo de 13% de ahorro de energía, de nuevo por medio del concepto del kilowatt hora más barato, es el que no se consume. Una planta 1.76 kilowatt hora por metro cúbico, otra planta 2.221 por metro cúbico, y la planta, si ven, la planta 2 es la que más se consume. Y curiosamente, pues al poder distribuir y las mejores prácticas de la planta número 1, podemos empezar a hacerlo, lo podemos hacer por turnos, pero tenemos que primero trabajar con la data para tomar esas decisiones. Entonces, aquí ya llegando hacia el final de lo que es una infinidad, es un tema súper amplio, pero muchos de los ahorros vienen de sentido común. Es que los que necesitamos verificar que nuestras inversiones se cuantifiquen en resultados reales. Entonces, por ello, por ejemplo, en estos servicios hemos desarrollado el servicio de rentabilidad energética. Es un servicio que está evaluado, que es respaldado por un protocolo que se llama IPMBP, que está adoptado en más de 50 países, y lo que está creado es para un protocolo transparente, donde los ahorros son tan transparentes como para la empresa de servicio de gestión, como para el cliente, de que las implementaciones realmente tengan el ahorro. Entonces, al ser así, podemos cuantificar los resultados, quitándole la ecuación financiera a muchas de las soluciones, de la problemática. Y una de las fortalezas que tienen esos servicios es que puede hacer esas inversiones para los clientes para que no tengan que desembolsar ese CAPEX y compartir en ese ahorro. Entonces, dentro de los ahorros, por ejemplo, se habla de IPMB como ejemplo. Les doy un ejemplo de una línea base con un cuadro de precisión del 99.5%, de una línea base de un sistema de aire acondicionado que está totalmente relacionado a la cantidad de calor del medio ambiente. Entonces podemos ver del lado izquierdo una línea base con la correlación indicada de que entendemos, según esta fórmula, cuál es el consumo energético
Y podemos ver que en amarillo se tomaron algunas acciones por parte de un cliente. El siguiente mes, en diciembre, decidió no ejecutar ninguna tarea por tema de retail. Es donde podemos cuantificar que, pues, efectivamente, si no tomas ninguna acción, pero fue una decisión de negocio. Y los negocios, pues, implican, si me va a costar $3,000 más, pero voy a vender más, es una buena decisión. Y luego regresar a tu programa de gestión. Entonces, la energía no todos los meses tiene que ser igual, sino es que tenemos que poder traquear cuál es ese comportamiento y cómo nos afecta económicamente. Entonces, para finalizar, dentro de ENSA Servicios, pues hemos desarrollado nuestra metodología para la implementación de servicios de gestión de energía, donde todo comienza, pues, por la firma de una carta de intención, un documento bastante sencillo, donde describe cada una de las siguientes etapas, de cuáles son los compromisos de como clientes, de qué información nos tienen que proporcionar, cuáles son las expectativas de nosotros, de qué les vamos a estar entregando en tiempo y forma, para entrar al tema de Solution Design y estrategia. Aquí nosotros tomamos todo lo que les hemos comentado, hacemos los análisis, cuantificamos cuáles van a ser los impactos y finalmente les entregamos lo que sería el business case. En este business case evaluamos cuál va a ser el criterio de cuánto pensamos que se va a poder obtener del ahorro. Se comprueba este valor por medio de IPMBP, quitando cualquier incertidumbre de dónde se producieron los resultados y finalmente un rollout. Estos procesos, dependiendo de dónde están como empresa, puede ser un tema de máximo 2 meses, ya estamos empezando a ahorrar. De si no se tiene la información, puede demorar un poquito más de 3 a 4 meses, pero por cada mes que no se toma una acción, es un mes que dejamos de ahorrar. Entonces, con esto, pues, concluyo pues, mi parte de este webinar. Me encantaría escuchar sus preguntas. Cualquier pregunta, pues, me encantaría podérselas responder. Pues, muchísimas gracias a ENSA Servicios por la oportunidad de presentarles. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Yo creo que pues, nos has dado bastante luz sobre lo que es la eficiencia energética, realmente qué opciones tenemos, cómo podemos aplicarlas en nuestros negocios, en nuestras empresas. La importancia de la medición, como bien decías, ¿no? Aquello que no podemos medir, que no podemos controlar, pues no podemos actuar sobre ello, ¿no? Y cómo ese primer paso de establecer una base de medición tiene esa importancia dentro de los servicios de eficiencia energética para poder actuar sobre los procesos y lograr esos ahorros, ¿no? Que al final es el objetivo que todos tenemos. Entonces, si les parece, pasamos a la parte de encuesta. Vas a pasar tú, Roberto, el Menti con una encuesta para todos nuestros... Yara, ok. Yara va a pasar una encuesta para que todos ustedes puedan completarla referente a la charla que acabamos de tener de eficiencia y a sus negocios. Creo que mientras preparan la encuesta, Adolfo va a entrar con las preguntas que nos están haciendo. Adolfo, si te parece, vamos a ir respondiendo. Si puedes ir leyendo las preguntas que nos han hecho para que Roberto pueda ir dándole respuesta a las inquietudes que hayan surgido durante la ponencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, Roberto, agradecerte por de verdad la valiosa información que nos ha compartido aquí. Yo sé que para todos los que estamos es información sumamente valiosa. Y también algo que yo quisiera que todos hagamos es que luego de escucharte y luego de invertir este tiempo en este espacio, siempre se nos generan ideas, conclusiones y reflexiones. Entonces, en ese sentido, será muy importante que compartamos un poco esas ideas que nos vamos generando. Yo particularmente me llevo una, y es que luego de escucharte, yo podría decir, oye,
es muy simple generarnos eficiencias. Solo requiere un cambio de hábito que sostenido se va a traducir como un cambio de mentalidad. Y entonces ya no vamos a empezar a darle un uso eficiente a la energía como tal, la energía eléctrica. Vamos a empezar a darle un uso eficiente a los recursos que tenemos o los que manejamos. Entonces, ya no vamos a aplicar eficiencia energética nada más a nuestro entorno laboral. Lo aplicamos entonces a nuestra vida como tal. Entonces, yo creo que es una reflexión que a mí me ha llegado luego de escuchar tus palabras y que pues definitivamente tu información ha generado mucho interés en los participantes. Voy a compartirte algunas de las preguntas que nos han hecho llegar y pues acá va la primera, ¿no? Dice que en un proyecto de eficiencia energética, bajo tu experiencia, ¿en cuánto tiempo se pueden obtener ahorros? Es una excelente pregunta, pero la verdad, lo mínimo que se requiere, quitando la parte logística de una implementación de un sistema, es que se requiere mínimamente un mes de línea base para poder sacar una buena métrica de cómo se están comportando los sistemas. Después de eso, dependiendo de las MAEs o medidas de ahorro energética que se identifiquen, del kilowatt hora que estoy hablando son inmediatas. Se identifican y si ya existe un mecanismo para poderlo controlar, sea por cultura o por tecnología, esos ahorros son inmediatos. Entonces, mínimamente estás viendo 2 meses en lo que se conceptualiza un plan a cuando se empieza a poder ver algún resultado. Luego ya de implementarlo, ¿no? Claramente. Correcto. Vale. Vale, Roberto, la siguiente pregunta que nos hacen acá es ¿cómo saber cuáles son los equipos dentro de mi empresa que más consumen energía? Okay. Hay varias formas. Hay la forma antigüita, que puedes ir pues, con una pinza amperimétrica y pues sacar cálculos a mano. Es una de las opciones. Sin embargo, sí recomiendo que uses equipos de medición. La medición debería ser permanente si regresamos al punto de que monitoreo temporal es ahorro temporal. Entonces, sí deberías de buscar tecnologías y crear la topología de medición en base a qué es lo que realmente tiene que medir. Pues ya la intuición nos dice que pues, va a ser la iluminación, va a ser el aire acondicionado y va a ser la refrigeración. Esos son los puntos primordialmente para empezar. Si eres industria, pues tienes que pensar en cuál es tu proceso y mapearlo energéticamente. La industria es un poquito más complejo, pero es lo mismo, es entender quién es el consumidor y cómo actúa. Vale. Excelente. Otra pregunta que nos hacen llegar por acá es, ¿cómo puedo, mira, incluso acá ya hay empresas que nos están escuchando y que cuentan con algún plan de eficiencia, es, ¿cómo puedo mejorar el plan de eficiencia energética de mi empresa? Excelente. Pues todo depende desde un plan ecoestratégico, ¿no? Entonces, un plan ecoestratégico empieza de poder revisar de cuándo fue la última vez que se hizo la revisión del plan estratégico, cuáles fueron los resultados de esta primera implementación y como todo eso es parte de la mejora continua, ¿no? Entonces, como programa de eficiencia, calificar los resultados y poder decir, ok, estamos en el 10, en el 15, en el 20, en el 2. Hemos llegado aquí. ¿A dónde es que queremos seguir llegando? Y esa es tu mejora continua de tu plan de coeficiencia. Nunca para. Al momento donde pues, hablamos después de renovables. En algún momento después de renovables se abre una oportunidad impresionante en los mercados de energía distribuida en los futuros años, de algún día hasta ser prosumidores. Pero es algo que vamos a estar viendo paulativamente en la región. Claro. Roberto, una pregunta muy interesante que nos hacen llegar acá y es, hablamos nosotros de sistemas open source para monitoreo de consumo. ¿Qué sistemas tú recomendarías? La verdad, el objetivo de este webinar es tanto declarar por una marca. Yo tengo la mía, entonces mi respuesta lógica es la mía. Pero la respuesta que les quiero dar a todos pues, es la más honesta. Proviene de la filosofía de la empresa. Hay empresas notoriamente cerradas, hay empresas que se han abierto mucho en los últimos años, otra vez, por ejemplo, Schneider que ha tomado open source muy de la mano, Train, que no le ha gustado abrir sus protocolos de comunicación, y lo que ha cambiado en los últimos años es la capacidad de poder crear los contenedores, lo que hacemos nosotros, es crear los contenedores para poder descifrar, por ejemplo, BACnet, para poder descifrar sistemas Modbus cifrados.
donde lo que está cerrado debería ser abierto. Entonces, depende mucho de la filosofía del proveedor, pero hay muchos proveedores que sí están en esta nota, pero hay muchos que no. Entonces, siempre te voy a recomendar pues, ENSA Servicios, pero hay otros proveedores que están también muy capaces. Vale, vale. Roberto, y nada, acá siguen las preguntas de empresas que ya cuentan con algún plan o alguna solución en eficiencia energética. Nos hace la consulta Cristian. Dice que él, dentro de su empresa, ya implementó la instalación de termostatos para el control del aire acondicionado. Sin embargo, en 4 meses no se ha visto ningún solo ahorro. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que no se haya obtenido el resultado esperado? Es una excelente pregunta y pasa muchísimo. Es que yo hice algo y no sé dónde se fue, no sé dónde se fue el ahorro. Pasa demasiado. Entonces, algunas de las situaciones que se me ocurren, que es porque se pudieron haber ido, es que vemos el recibo. Estamos viendo un recibo totalizador, dependiendo de qué tipo de cliente sea. Si tenías influencia de demanda, pues la demanda va a influir muchísimo de cuándo encendiste los equipos. La demanda, dependiendo de qué tipo de tarifa tienes, puede ser del 20 o hasta el 40% de tu consumo. Entonces, ese es un componente donde se pudo haber escondido los consumos. Y también los horarios pudieron haber cambiado. Los horarios de operación de tu empresa. Hizo más calor. Entonces, por eso es que cuando hacemos líneas bases, cuando hacemos sistemas de aire acondicionados, si hizo más calor, va a consumir más energía del aire acondicionado. Y tenemos que poder cuantificar eso y cuánto es debido a la eficiencia del sistema y cuánto es debido a la eficiencia del termostato. Entonces, lo que te recomendaría es que tienes que sacar siempre una medición previa y después. Porque en un totalizador de un recibo de energía, hay tantos puntos de data, pues como les comentaba, 8.5 millones de puntos de data en nuestro caso anuales, de un medidor versus 24 en 2 años. Entonces necesitamos el antes y después. Buenísimo, buenísimo. Roberto, y esta presentación que nos has hecho hoy a todos acá, ¿presenta soluciones únicamente para algún sector comercial específico o con clientes con demandas muy altas, o también están contemplados para clientes tipo residenciales? Una excelente pregunta. El objetivo de lo que venimos a platicar hoy está muy orientado a comercial, hacia el mundo comercial industrial, hacia residencial, mientras las mejores prácticas de medir y no medir. Es algo que estamos explorando, pues creo que en otro offering, pero ahorita por el momento este offering está pensado en clientes que estén arriba de $1,500 mes. Los clientes que son gran cliente también participan. Por ser gran cliente no significa que no puedes tener eficiencia energética. El contrato de gran cliente solo te ha reducido el monómico del costo de la energía, sin embargo todavía podemos reducir pues, el consumo mismo. No sé si te ayudo a responder porque es un poquito difícil. No, yo creo que sí la resuelto, no te preocupes. Nada, continuando, siguen personas interesadas con temas de cómo aplicar esto a su empresa. Nos consulta Jorge que él tiene un plan de energética, cómo él puede aplicar un plan de ahorro energético en su empresa si esta se basa en el manejo de motores de grandes HP. Ok, perfecto. Pues primero tenemos que definir pues, cuál es la funcionalidad de ese motor. Entonces, digamos, ese motor está moviendo líquido, está moviendo una faja transportadora. ¿Cuál es su función? Si es una bomba, pues un variador, un 10% de reducción de potencia nos puede dar hasta un 50% de ahorro por las reglas de raíz cuadrada. Podemos ahorrar, si es un tema de, por ejemplo, una faja transportadora, estás transportando materiales, una finca, por medio de variadores de torque. Si son motores de alto HP, se revisa pues, la placa y de qué eficiencia son. Hay motores rebobinados que tienen eficiencia de factor potencia de 0.6. Tiras el 40% de la energía. Si te vas por uno de alta eficiencia, se autopagan año y medio. Entonces, partimos de nuevo de un punto de medición. ¿Qué tipo de motores y cómo está funcionando? Pero hay varias estrategias y demanda va a jugar fundamentalmente. Si tienes alto HP, probablemente pagas altos consumos en demanda y lo que se llama stagger start, no encenderlos todo al mismo tiempo para reducir ese pico de corriente de entrada, también te va a poder producir ahorros en potencia. Súper, Roberto. De verdad que muy buen aporte. Y acá hay una pregunta que me llama mucho la atención, me gusta mucho esta pregunta, y es ¿cómo puedo con este sistema tener un respaldo de mi factura eléctrica? ¿Es válida la medición de este sistema ante las empresas de distribución?
Es una buena pregunta. Efectivamente, por la clase de medición que los equipos que nosotros consideramos nos permite poder ayudar a hacer los reclamos. Hemos visto, afortunadamente, desafortunadamente para varios clientes, temas de calidad de energía y no tienen cómo comprobarle a su distribuidora de que han tenido problemática. Al tener un sistema de gestión y monitoreo, puedes comprobar de dónde vino la falla, si fue una baja de voltaje, un alza de voltaje. Dependiendo de qué tipo de industria seas, si eres industria, te metes a temas armónicos, te metes a temas de calidad de energía un poquito más sofisticados, donde si tienes esa problemática puedes hacer ese tipo de reclamaciones. Los sistemas de gestión están hechos para proteger los activos de las empresas. Vale, Roberto. Y pues digamos que en esta misma línea de eficiencia energética, yo como empresa que estoy deseando generar más ahorros en mi factura de consumo de electricidad y quisiera implementar algún plan de eficiencia energética o quisiera implementar una solución de eficiencia energética, yo como empresa, ¿cómo me preparo para eso? ¿Cómo me preparo como empresa? Sí, ¿cómo me preparo? Ok, lo primero sería liderazgo. Lo primero es que las decisiones de estrategia de energía de la empresa pues vienen del CEO, vienen del comité ejecutivo. Entonces, lo primero es que necesitamos el buy-in y el sponsorship de la alta gerencia. Es lo primero como me preparo, pero antes de ir a la alta gerencia, pues tengo que prepararles pues, un número de por qué vamos a cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que como gestores energéticos, pues proporcionar, ilustrar de qué tamaño puede ser el problema, ¿no? Entonces, si decimos que gastamos $1 millón en energía al año y la estadística y la literatura nos dice que 10% de ahorro es totalmente realizable fácilmente, significa que tenemos potencialmente $100,000 de ineficiencia. Si yo llego a un comité ejecutivo, pues yo llego con ese número en mente. ¿Cuánto es el potencial de desperdicio? Y ya preparo un plan. Lo primero es, como cualquier plan de gestión o cambio de manejo de empresa, es que necesitamos hacerlo tan sencillo que no podemos decir que no. Entonces necesitamos que el liderazgo compre la visión, que la ayude a impulsar, pero necesitamos hacerlo chiquito, porque después necesitamos armar pues, la fortaleza dentro de la empresa. No podemos cambiar las empresas. Tengo ejemplos de empresas embotelladoras mexicanas muy importantes que no han logrado poder implementar sistemas de gestión derivado por la resistencia de los humanos y lo importante que es change management en esto. Entonces necesitamos estar conscientes a la resistencia del cambio de los usuarios. Ese sería mi primer paso para poder ahorrar, conocer la empresa. Vale. Roberto, y cuando miramos para empresas grandes industrias o empresas tipo aeropuertos, ¿qué tipo de recomendaciones les dirías tú a ellos como clientes? O otro punto sería, ellos como clientes, ¿qué información deberían tener preparada? ¿Qué insumos de ellos deberían contar para que sea mucho más fácil la búsqueda de ayuda o soporte para implementar una solución de eficiencia energética? Son tres cosas. Para empezar, cualquier proyecto de eficiencia energética empieza con tu histórico. Los últimos 24 meses de los recibos y no el Excel que muchas empresas puedan tener, sino las facturas reales, porque contienen mucha información que como gestores pues tratamos de encontrar dentro de los data points existentes de las facturas. El siguiente punto que necesitamos es que necesitamos conocer eléctricamente por medio de diagramas unifilares la infraestructura. Si no se sabe ni cómo está conectado eléctricamente las infraestructuras, es bien difícil pues medirlas, ¿no? Entonces se hace un tema de levantamiento de topologías eléctricas, ¿no? Diagramas, servicio que ofrecen esos servicios, por cierto. Y soy comercial. Y por último, necesitamos el inventario de los equipos consumidores. Necesitamos saber los aires acondicionados y la máxima información posible, ¿no? Entonces, no solo pues qué marca es, cuándo se instaló, de cuántos BTU es. Y eso también es parte de nuestro servicio como rentabilidad energética, que vamos a hacer ese tipo de auditorías detalladas, como pudieron ver en algunas láminas antes, para identificar cada consumidor energético. Que si no tienes eso, vuelas ciego ante tus expectativas de ahorro. Vale, yo creo que, bueno, ya con esto, Roberto, acabamos la sesión de preguntas, ya no nos queda ninguna otra más.
Y pues nada, nuevamente agradecerte. A ustedes, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, pues Roberto, una vez más, agradecerte que hayas compartido todo tu conocimiento con nosotros, darle las gracias por su asistencia a todos aquellos que nos están siguiendo en este primer webinar del ciclo de más de 10 webinars que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas. Les invitamos a que sigan atentos a nuestras redes sociales en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, donde podrán estar informados de nuestros próximos eventos y próximamente vamos a estar comunicando ya la fecha del próximo webinar. Una vez más, gracias por su tiempo y que tengan un buen día.